Listo, ahora sí, buen día. Buenos días, doctor. Listo, pues Buenos vamos días. a iniciar. Creo que ya estamos todos. Ya se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de tumores del sistema nervioso central. Y bueno, en los siguientes diapositivas lo que nos vamos a enfocar es en los objetivos. Los objetivos de ahorita del tema del día de hoy es mencionar cuáles son los tumores del sistema nervioso central más frecuentes. Como vamos a ver a lo largo de la plática, van a existir tumores primarios y tumores secundarios o que provienen de otro lugar, por ejemplo, son sitio de metástasis a nivel cerebral. Conocer los factores de riesgo que están bien establecidos para el desarrollo de estos tumores. Mencionar la clasificación, existen muchas clasificaciones, yo me voy a enfocar básicamente en la clasificación de la OMS, que va a ser para estadificar, y de acuerdo a la estadificación se le va a ofrecer un tratamiento para este tipo de pacientes. Describir el cuadro clínico, bueno, aquí algo muy similar en la enfermedad vascular cerebral, va a depender mucho de la localización. Por ejemplo, si hay un tumor a nivel del cerebelo, bueno, pues los síntomas pues, prácticamente se van a caracterizar por vértigo, nixtagmos, alteraciones en la marcha, ataxia, etc. Aparte de la cefalea, que es el común denominador en la sintomatología de los tumores del sistema nervioso central. Y por último, mencionar los métodos diagnósticos. Aquí existen estudios que nos van a ser de utilidad. El primer estudio va a ser la tomografía, pero a comparación del EBC, aquí sí es necesario el medio de contraste, ¿ok? Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Bueno, vamos a mencionar algunas generalidades. En cuanto a generalidades de este tipo de tumores, básicamente estos van a representar, afortunadamente, únicamente el 2% de todas las neoplasias. Ojo aquí, los meningiomas son los tumores en los adultos primarios más comunes y van a representar el 36.4% de los casos. Aquí existen diferentes tipos o subtipos de meningiomas, pero el 90% van a ser benignos. Por lo tanto, van a tener un pronóstico adecuado y la mayoría de las veces son candidatos a tratamiento quirúrgico y por lo tanto van a tener una terapia prácticamente curativa. En segundo lugar, los tumores en segundo puesto van a ser los gliomas, que van a constituir el 27% de los casos. Las neoplasias malignas también van a tener, en otros órganos, también pueden presentar metástasis cerebrales. Con mayor frecuencia son los cánceres de pulmón, el de mama, los melanomas, pero también el renal en cuarto lugar. ¿Ok? Entonces, en conclusión de esta diapositiva, el tumor más frecuente en el adulto es el meningioma. La mayoría de los meningiomas son benignos. En segundo lugar, en frecuencia son los gliomas. Y también el sistema nervioso central es lugar de metástasis. En primer lugar va a estar el cáncer de pulmón, principalmente el de células pequeñas de tipo microcítico. En segundo lugar va a estar el cáncer de mama, los melanomas, y en un cuarto sitio van a estar los tumores renales. En cuanto a factores de riesgo, se han establecido muchos factores de riesgo, que si el Alzheimer, que si la diabetes, el tabaquismo, etcétera, pero realmente el único que está bien estudiado y que se relaciona con mayor frecuencia de tumores del sistema nervioso central prácticamente son las radiaciones ionizantes, que es el factor de riesgo más frecuente para el desarrollo de los tumores primarios. Ahora, ya dijimos que el más frecuente son los meningiomas, hasta en un 37% de los casos. En segundo lugar, prácticamente son los gliomas o neuroepiteliomas en un 25.6%. Entre ellos se va a encontrar el glioblastoma y los tumores de la pituitaria se van a encontrar en un tercer sitio. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, prácticamente meningiomas. Segundo lugar, los gliomas o neuroepiteliales, y tercer lugar van a estar los tumores de la pituitaria o de la hipófisis. En los niños y adolescentes aquí va a cambiar un poco el comportamiento. Aquí el primer lugar en cuanto a frecuencia
es el astrocitoma del tipo pilocítico. Ese es el primer tumor primario en los niños y adolescentes. Astrocitoma pilocítico. En segundo lugar están los tumores embrionarios, como por ejemplo el craniofaringioma. Y en tercer lugar van a estar los tumores del epéndimo o ependimarios, en un 5.2% de los casos. A ver, usando la lógica de lo que hemos visto de las clases de anatomía y fisiología, ¿qué creen que pase cuando un paciente va a tener un tumor que se va a estar desarrollando a nivel de las células ependimarias o es un tumor del epéndimo? ¿Qué creen que pase? En cuanto a la sintomatología, ¿qué creen que pueda tener este paciente? ¿Qué función tenían las células del epéndimo? Producir El líquido cefalorraquídeo. Exactamente. Entonces, si las células del epéndimo se encargan de la producción de líquido cefalorraquídeo, entonces estos pacientes pueden tener en un inicio una sobreproducción o inclusive van a ocluir ahora sí que los orificios por donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto estos pacientes pueden tener una hidrocefalia, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero, que vayan relacionando anatomía con fisiología. Células del epéndimo, líquido cefalorraquídeo, si hay un tumor, va a haber sobreproducción en un inicio y posteriormente va a haber una oclusión y por lo tanto el desarrollo de una hidrocefalia, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a continuar con las generalizadas. En cuanto a factores de riesgo, les había dicho que se reportan en la literatura muchísimas cuestiones, pero el que realmente se ha identificado como el principal factor de riesgo para el desarrollo de los tumores del sistema nervioso central es prácticamente la radioterapia. Y este se ha establecido que va a ofrecer un riesgo por arriba del 50%, entonces como pueden ver es bastante elevado. Entonces las radiaciones hay que tener cuidado en esos. Bueno, las radiaciones secundarias a otro tumor hay que tener cuidado porque puede haber mucho mayor riesgo de un tumor del sistema nervioso central. Otras situaciones, bueno, se han expuesto que la exposición ocupacional a productos de la combustión también dan lugar a un incremento en el riesgo de presentar tumores del sistema nervioso central y que este riesgo puede aumentar hasta un 20%, principalmente la exposición ocupacional a los productos del diésel y a los productos de plomo. Y estas exposiciones a diésel y a plomo se han asociado a un mayor riesgo con la producción o el desarrollo de gliomas. Otros compuestos que provienen de N-nitroso encontrados en varios alimentos de origen animal, frutas y verduras, esto es mediante pesticidas o insecticidas, también se han evaluado o se han desarrollado o se han relacionado con tumores cerebrales y también principalmente con la presencia de gliomas. El tabaquismo también se ha relacionado con el riesgo de padecer meningioma y este riesgo aumentó hasta en un 39% de los varones fumadores. Existen factores genéticos o síndromes que van a estar bien establecidos y que se van a relacionar de forma muy directa con los tumores del sistema nervioso central. Por ejemplo, los síndromes genéticos, estos van a tener presencia de oncogenes específicos. Bueno, pues cuando se trata de un paciente con neurofibromatosis, ya sea 1 o 2, van a tener mayor riesgo de padecer un tumor del sistema nervioso central. La esclerosis tuberosa también se relaciona con estos tumores. El síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Turcot, el síndrome de Gorlin y el síndrome de Cowden o la presencia de amartomas múltiples que se pueden encontrar a lo largo del intestino delgado y del colon. Entonces, estos síndromes establecidos, si nosotros tenemos un paciente con cualquiera de estas patologías, prácticamente en automático nosotros nos vemos obligados a realizar un estudio de una tomografía, principalmente con medio de contraste, o según la situación, una resonancia magnética en busca de estos síndromes genéticos que están aquí expuestos en esta diapositiva.
se relacionan en más del 60% de los casos. O sea, es la mitad de las personas que tienen estas patologías van a desarrollar un tumor del sistema nervioso central a lo largo de su vida. Ahora, en cuanto a clasificaciones, les había mencionado que yo voy a enfocar a la clasificación de la OMS. Existen muchísimas que van a ser variables. Por ejemplo, va a depender mucho del tipo de célula, si es de las células neuroepiteliales, si es de las células de la hipófisis, si es de tumores de la glía, etc. Entonces, esa es una clasificación que se va a dar según el origen o la célula que va a estar comprometida o de la cual se va a desarrollar el tumor. De acuerdo al grado histológico, bueno, pues obvio, un grado 1 es el más leve y un grado 4 es el tumor más agresivo. Ahora, aquí en cuanto a las clasificaciones, les había dicho que les voy a enfocar a la clasificación de la OMS. Aquí prácticamente esta OMS nos va a dividir en grado 1 y 2, en grado 3 y en grado 4. Generalmente el grado 1 y 2 son los tumores que van a estar determinados o van a ser de bajo grado. Y van a tener un mejor pronóstico y por lo tanto una mayor supervivencia. Estos pacientes prácticamente son candidatos a terapia quirúrgica siempre y cuando el acceso sea favorable. Y prácticamente si se someten a un procedimiento quirúrgico, estos pacientes sí pueden llegar a una curación. Los grados 3 y 4, aquí ya se van a denominar los tipos astrocitomas que van a tener características de ser anaplásicos, y estos en detalles que ya van a tener mayor agresividad. Aquí se tiene que valorar si es realmente candidato a un tratamiento quirúrgico, si requiere de radioterapia o quimioterapia precirugía o postcirugía. Y el grado 4 prácticamente ya son los glioblastomas, que son los más agresivos. Estos tumores prácticamente van a ser de tipo infiltrativo, el comportamiento es muy rápido, van a progresar de forma inmediata. Prácticamente el pronóstico es muy desfavorable para estos pacientes, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan de esta clasificación 1, 2, 3, 4? El 1, 2 son los que tienen mejor pronóstico, son de bajo grado, son candidatos a tratamiento quirúrgico. Un grado 3 se tiene que valorar entre cirugía y quimio y radioterapia adyuvante o neoadyuvante, y el grado 4 prácticamente son los que tienen peor pronóstico. En cuanto al tipo histológico, les había dicho que esta clasificación se puede encontrar o la clasifica de acuerdo a la célula que se va a estar comprometida. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el sistema nervioso central están los oligodendrocitos? Bueno, pues los tumores que provienen de estas células, bueno, pues se van a llamar oligodendrogliomas. Las células, desde las células del epéndimo, bueno, pues los tumores que van a provenir de estas células del epéndimo, bueno, pues se van a llamar ependimomas, ¿ok? Entonces, esta clasificación va a depender de la célula que va a dar origen a la presencia del tumor. Vean, aquí nuevamente, muy similar a la clasificación anterior. Esta es la clasificación de la OMS, ya es bastante antigua, pero aún así sigue vigente. Esta fue establecida por el año de 1979. Y vean, aquí nuevamente, según la OMS, dice que es un grado 1, que son tumores circunscritos, de crecimiento lento, de bajo grado, y que la mayoría de las veces van a tener un bajo potencial a conversión a un tumor de mayor malignidad, o sea, su comportamiento es más benigno, más benévolo, y el pronóstico para el paciente es mucho mejor. En cuanto al grado 2, según la clasificación de la OMS, bueno, pues aquí ya vamos a tener un tumor que va a tener un borde más difuso, el crecimiento ya va a ser un poco más rápido a comparación del anterior, y algunos sí pueden tener una tendencia a desarrollar un tumor de mayor malignidad. Según la clasificación de la OMS, grado 3, bueno, pues aquí ya van a ser células infiltrantes, con células atípicas, con células anaplásicas y mayor número de mitosis. Por lo tanto, estos también ya van a tener un peor pronóstico. Y los grado 4, prácticamente los tumores de este tipo o de esta clasificación, van a ser unos tumores de crecimiento mucho más rápido, van a tener una alta tasa de mitosis, pueden desarrollar vasos de neoformación y por lo tanto áreas de necrosis.
Hay algunos tumores del sistema nervioso central que pueden provocar que pueden ser de tipo hemorrágico, y entre ellos están el desarrollo de los glioblastomas, ¿ok? Ahora, esta clasificación lo que nos expone es prácticamente una conducta terapéutica, o sea, nos va a determinar el tipo de célula, si es de bajo grado o de alto grado. De acuerdo a este bajo grado o alto grado, nosotros podemos prácticamente tomar la decisión de una terapia que la mayoría de las veces se requiere de tipo quirúrgico. Esto es, recordando la clasificación, según el grado 1 son tumores limitados, bordes regulares, circunscritos, y que la mayoría de las veces pueden ser removidos por medio de una neurocirugía. Aquí va a depender mucho de la localización. Por ejemplo, si un meningioma se encuentra a nivel del lóbulo frontal y está accesible, bueno, pues es mucho más fácil a comparación de, por ejemplo, un meningioma, que ya dijimos que es benigno la mayoría de las veces, pero si se encuentra a nivel del tallo cerebral, esto significa que se va a encontrar una localización más profunda. Bueno, pues aquí el acceso por medio de la cirugía va a estar mucho más limitado, ¿ok? Entonces, va a depender mucho también de la localización para poder determinar el tipo de tratamiento quirúrgico y el acceso que se debe tener para el abordaje terapéutico de estos pacientes. En cuanto a las lesiones 2, 3 y 4, ya van a ser tumores de crecimiento un poco más rápido, sus bordes van a ser ya un tanto más difusos. Hay veces que los tumores no se pueden resecar de forma completa, por lo tanto se debe de tener un seguimiento mediante imagenología, ya sea mediante tomografía, con contraste o preferentemente con una resonancia magnética. Y prácticamente los 3 y 4, lo que les mencionaba en diapositivas anteriores, estos ya van a requerir de tratamiento radio o quimioterapia, ya sea neoadyuvante, para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto al cuadro clínico, les mencionaba que va a depender muchísimo de la localización. El síntoma prácticamente pivote, el inicial y el que prácticamente se va a encontrar en todos los pacientes, prácticamente va a ser la cefalea. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de esta cefalea cuando se trata de un tumor sistema nervioso central. Pues como se trata de un tumor en este nivel, pues obvio, los pacientes pueden tener síntomas focales y también síntomas generalizados. Nuevamente les repito, los síntomas van a depender mucho de la localización del tumor y de su extensión. Los síntomas generalizados son aquellos que se relacionan con el crecimiento y la compresión generada de forma secundaria, lo cual da lugar a cefalea. Hay algunos que pueden tener náuseas, vómito proyectil, desarrollo de papiledema, crisis convulsivas, etc. ¿Okay? Pero acuérdense, el dato clave y el síntoma prácticamente universal en todos los tumores del sistema nervioso central es la cefalea. Esta cefalea es una cefalea de tipo progresiva, va a ser una cefalea crónica que va a empeorar mediante maniobras de Valsalva. Esto quiere decir que nosotros, al aumentar un poquito la presión intracraneal con estas maniobras, bueno, vamos a favorecer favorecer la presentación de esta cefalea. Entonces, esta cefalea es crónica, es constante, es progresiva. Esta cefalea tiene la característica de que no va a responder de forma adecuada a los analgésicos, o el paciente en un inicio te puede referir que su padecimiento que inició hace 8 meses, con cefalea crónica, constante, de predominio del lado derecho, menciona que en un inicio esta cefalea cedía con ingesta de un paracetamol, posteriormente requirió de 2 paracetamoles y actualmente ya no cede con ningún tipo de analgésico. Bueno, con nosotros lo que tenemos que sospechar es que no hay un tumor del sistema nervioso central. Aparte de la cefalea, bueno, pues se va a asociar a náuseas, vómito y otros síntomas focales, como por ejemplo situaciones de hemiparesias, hemiplegias, crisis convulsivas. Como les comentaba hace un rato, si está en el cerebelo, presencia de nistagmos, ataxia progresiva, etc. Y la intensidad de la cefalea va a depender mucho va a estar prácticamente asociada a la presencia de hidrocefalia de tipo obstructivo
o a la presencia de una irritación a nivel de las meninges. Ahora, existen ciertas características de la náusea y el vómito que nos van a sugerir la presencia de tumores del sistema nervioso central, como por ejemplo que estas dos situaciones o estos dos síntomas van a estar desencadenados por cambios abruptos en la posición y que están asociados con signos neurológicos focales y nuevamente la presencia de la cefalea. Las crisis convulsivas es otro dato que se puede encontrar en este tipo de tumores, principalmente cuando se relacionan con la presencia de los gliomas o con las metástasis por cualquier otro tumor. Las lesiones en el lóbulo frontal generalmente se asocia a crisis convulsivas tónico-clónicas focales. Los tumores a nivel del lóbulo occipital generalmente se asocian a alteraciones visuales. Los tumores a nivel del lóbulo temporal también se van a asociar a crisis, pero esto más bien es de tipo sensitivo, gustativo, auditivo, olfatorio o alteraciones a nivel autonómico. ¿Okay? Entonces, dependiendo del lóbulo y de la localización del tumor, va a ser el cuadro clínico, pero recuerden, el dato pivote y prácticamente que se encuentra de forma universal es la presencia de cefalea crónica progresiva, progresiva y que ya no va a ceder tan fácil a la ingesta de analgésicos. Nuevamente, en cuanto a otras situaciones en cuanto al cuadro clínico, bueno, cuando va a afectar los lóbulos cerebelosos, pues ya les dije, va a provocar trastornos del equilibrio, incapacidad para coordinar los movimientos de inestabilidad en la marcha. Cuando afecta al tronco encefálico, que va a controlar el sistema nervioso respiratorio y cardiovascular, bueno, pues su inestabilidad puede producir alteraciones vegetativas, alteraciones en el ritmo cardíaco, alteraciones en el ritmo respiratorio, y estos pacientes generalmente son los que tienen peor pronóstico, aunque se trate de un tumor benigno o de bajo grado, ya que el acceso a nivel quirúrgico es difícil para poder ofrecer una terapia quirúrgica definitiva. Y también puede producir ciertos grados de somnolencia y de parálisis. Cuando afectan los lóbulos frontales, bueno, pues aquí se puede ir deteriorando este nivel intelectual, puede haber alteraciones de la conducta, cambios en la personalidad. Cuando se afectan ambos lóbulos parietales, bueno, pues aquí también puede haber mioclonías, hipoestesias, parestesias, disgeusias, y lo del lóbulo temporal, que también ya habíamos dicho que es lo sensitivo, bueno, pues también pueden estar asociados con situaciones como afasias, apraxias y agnosias. Pues como pueden ver, el cuadro clínico de estos pacientes es bastante fluido, entonces tenemos que estar más o menos familiarizados con la función de cada lóbulo para tratar de determinar dónde está el tumor. Ahora, una vez que nos llega a nosotros con nuestro paciente con una cefalea de 8 meses de evolución, que ha ido empeorando y que empeora y que se presenta o se relaciona con maniobras de Valsalva, bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es la realización de una tomografía. Eso es lo primero, es el primer estudio inicial en el paciente con sospecha de tumor del sistema nervioso central, nada más que aquí la tomografía sí debe ser con medio de contraste, ¿ok? Ojo, en el EBC una tomografía simple es más que suficiente, pero sospechando de un tumor del sistema nervioso central, necesitamos que sí sea con medio de contraste, ya que el medio de contraste va a reforzar las características de estas lesiones. Ahora, el estudio o el gol estándar para determinar el enfoque terapéutico en estos pacientes de tumores del sistema nervioso central es la resonancia magnética con gadolinio. Entonces, ojo, si yo les pregunto en el examen cuál es el estudio inicial para el abordaje de tumores del sistema nervioso central, ustedes tienen que contestar una tomografía con medio de contraste. Pero si yo les digo cuál es el estudio de elección o de gol estándar o para determinar el tratamiento quirúrgico, es la resonancia magnética, ¿ok? No se confundan. La tomografía por emisión de positrones también es otro estudio de gabinete que nos sirve para detectar tumores malignos con altos índices metabólicos, ya que van a estar captando estos tumores, van a tener una mayor captación de glucosa. Ok, entonces vean, esta es una imagen de tomografía
en los cuales, vean, aquí hay una lesión con borde de aspecto como ovoide, aparentemente unos bordes regulares, hay algunas zonas, ven aquí unas zonas como más blanquecina, aquí una zona más oscura, esto quiere decir que hay una zona hiperdensa y una zona hipodensa en este tumor, y bueno, que prácticamente está localizado a nivel del lóbulo parietal del lado derecho. Esta imagen lo que representa es un astrocitoma. Vean, aquí hay un astrocitoma de tipo pilocítico que ya dijimos que es el tumor más frecuente en los niños y adolescentes. Aquí, a diferencia de este tumor, aquí hay una lesión también con bordes pues, más o menos irregulares, pero aquí la característica de este tumor es prácticamente que la zona es de hiperdensidad y aquí hay otra lesión que es hipodensa. Entonces, como pueden ver, no hay una imagen característica para los tumores, ¿ok? Entonces, ustedes con que vean una bola, ustedes ya pueden decir, es un tumor del sistema nervioso central. Sería muy arriesgado decir, ah, pues yo veo una bola, es un astrocitoma pilocítico, es un meningioma, o sea, sería muy aventurado, ya tendríamos que estar muy familiarizados viendo imágenes o prácticamente ser un neurólogo o neurocirujano para poder determinar con una sola imagen cuál es el tipo de tumor que estamos enfrente. Prácticamente se requiere de la histología para poder determinar qué tipo de tumor es. Vean, aquí en cuanto a los astrocitomas, vean, el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ya dijimos que el grado 4 es el más invasivo, el que tiene peor pronóstico. Vean, aquí estas dos imágenes. Como pueden ver, si a nosotros nos muestran estas imágenes sin ningún cuadro clínico, ¿qué es lo primero que ustedes sospecharían únicamente viendo esa imagen? ¿Una hemorragia? No, hemorragia no. Sí sería un EBC, pero no hemorrágico. Sería más bien un infarto o una zona de isquemia. Acuérdense que la isquemia o el infarto se ve gris o se ve oscuro y la hemorragia se ve blanquito. Entonces, si a mí me muestran estas dos imágenes sin ningún cuadro clínico, yo lo primero que pensaría es que se trata de un EBC o un infarto cerebral. Entonces, vean, vuelvo a lo mismo. Los tumores no tienen una imagen característica. Ven estos grado 3 y estos 4, para mí son EBC, si es que se trata únicamente de una imagen. Entonces, eso es a lo que quiero llegar, ¿sale? No hay una imagen característica para los tumores. Vean, aquí en esta otra fotografía, se encuentra una lesión, esta sí tiene un aspecto tumoral, unos bordes bien delimitados, es blanquecino, por lo tanto es una zona de hiperdensidad. Vean, aquí está prácticamente ya comprometiendo área del hueso. Y bueno, esta imagen representa un meningioma, que ya dijimos que son los tumores más frecuentes en los adultos, son los que tienen mejor pronóstico y la mayoría de las veces son de tipo benigno, ¿ok? Vean, aquí hay otro tumor. Este también es un tumor de tipo meningioma. Vean, aquí está localizado a diferencia del otro que estaba frontal. Bueno, este está prácticamente en la región occipital y vean nuevamente bordes definidos, bien circunscrito, una zona blanca o de hiperdensidad, ¿ok? Vean, aquí hay otra imagen, un astrocitoma en el hemisferio prácticamente del lóbulo del lado derecho. Vean aquí, vean, como les digo, no hay una imagen característica de los tumores. Ven aquí, este tumor que es el meningioma se ve unos bordes bien delimitados, o sea, se ve la bola como tal. Y en estas imágenes, pues, prácticamente la bola no se ve así con bordes tan delimitados, sino que prácticamente se ven irregulares y ya de aspecto infiltrativo, ya va desplazando la línea media, ya va comprimiendo los ventrículos. Entonces, estas son imágenes de algunos tumores del sistema nervioso central. Ahora, en cuanto al tratamiento, aquí todos los pacientes con tumor del sistema nervioso central, el tratamiento de elección con fin curativo es prácticamente el tratamiento quirúrgico. Y vuelvo a lo mismo, algunos pueden requerir de radioterapia o quimioterapia según el grado histológico, una clasificación de la OMS de tipo 3 y 4, y el manejo va a depender de la localización, de la histología y de las características del tumor, lo que les he mencionado prácticamente a lo largo de esta plática. Entonces, nuevamente, el tratamiento quirúrgico es el de elección para aquellos tumores primarios del sistema nervioso central y la mayoría de las veces se busca que haya una resección completa.
La cirugía la mayoría de las veces es curativa en tumores benignos y que no esté infiltrando a otros tejidos. Únicamente va a estar contraindicado el tratamiento quirúrgico cuando el tumor es inaccesible, como por ejemplo los tumores del tallo o del bulbo, o se encuentra en un área elocuente, como por ejemplo el lenguaje, la visión o la corteza motora. Aquí tenemos que evaluar, ya que si por ejemplo nosotros tenemos un tumor a nivel del lóbulo occipital, pero si vemos que el área, bueno, si sabemos nosotros que el área visual está a este nivel y que con el tratamiento quirúrgico podemos tener una complicación de alteraciones en la visión, bueno, pues se tiene que valorar bien si este paciente realmente es candidato a resección total o a resección de tipo incompleta y que se debe de hacer de forma conjunta, ya sea radio o quimioterapia. En cuanto a la radioterapia, bueno, se establece que es el tratamiento estándar como manejo adyuvante para los gliomas de alto grado. Actualmente el que más se utiliza es este medicamento que va a actuar prácticamente a nivel de la metilación del ADN, va a romper sus cadenas, sus dobles cadenas y genera prácticamente apoptosis celular. Cuando se combina con este medicamento, bueno, puede aumentar la sobrevida de estos pacientes principalmente cuando se tratan de los gliomas de alto grado. Entonces, la radioterapia es un tratamiento o un manejo adyuvante para los gliomas de alto grado. En cuanto a la histología, bueno, ya dijimos que los tumores de bajo grado, pues obvio van a tener mejor pronóstico, a diferencia de los de alto grado. La edad del paciente, bueno, pues obviamente también, pacientes más jóvenes van a tener mejor pronóstico que los mayores de 60 años. La extensión del tumor, pues obvio también un tumor bien localizado, circunscrito, como son la mayoría de los meningiomas, bueno, pues va a tener un mejor pronóstico que un paciente que tenga un tumor, que tenga bordes irregulares, con aspecto infiltrativo. La localización, ya les dije que los que se localizan en el tallo, generalmente van a tener poco acceso a la cirugía y van a tener mucho más síntomas, por lo tanto van a tener peor pronóstico. Los tumores frontales son los que tienen mejor pronóstico y el estado funcional neurológico de los pacientes mediante la realización de una escala de Tarnowski, bueno, pues un resultado mayor de 70 indica si este paciente puede tener un mayor o un peor pronóstico. Y bueno, ya por último, últimas imágenes de tomografía, vean aquí nuevamente la presencia de un tumor, bordes pues, prácticamente medio regulares, y aquí nuevamente zonas blancas o de hiperdensidad, acompañado de una zona un poco más gris o de hipodensidad, está desplazando la línea media y comprimiendo prácticamente los ventrículos. Y vean aquí nuevamente otra imagen, que es una zona también de hipodensidad, una zona isodensa, y una zona hiperdensa. Entonces, esto también nos está ejemplificando la presencia de otro tumor. Ven aquí nuevamente las últimas imágenes, un tumor a nivel del lado izquierdo, lóbulo parietal, y uno prácticamente en la línea media, prácticamente ya está comprometiendo a nivel de los ventrículos. ¿Okay? Entonces, esto es lo referente ahorita a la clase de los tumores del sistema nervioso central. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda por parte de ustedes. Sí, doctor. Del tipo de cefalea que se presenta, no presenta un horario en específico. Pues mira, se menciona que así siendo un poquito más específico en cuanto a tu semiología, se menciona que las cefaleas principalmente son de tipo matutino. Esto significa que el paciente va a estar descansando, se levanta a las 7 de la mañana, empieza a hacer algún tipo de actividad y por lo tanto, pues obvio, prácticamente el organismo empieza a trabajar, puede aumentar un poquito la presión intracraneal y por lo tanto el paciente te va a referir la presencia de la cefalea. Otra característica de la cefalea es que, por ejemplo, las maniobras de Valsalva, como les había dicho, también puede favorecer la presentación de esta cefalea. Nuevamente, esta cefalea es crónica, es progresiva y que prácticamente ya no va a ceder a la ingesta de analgésicos. Por ejemplo, una cefalea tensional. Una cefalea tensional, generalmente el paciente te lo va a referir a nivel de la nuca, de la región occipital, puede ser de tipo punzante,
Pero esta cefalea atencional es de forma intermitente y aparte de que esta cefalea no va a tener manifestaciones focales, o sea, no va a haber alteraciones en cuanto a náuseas, vómito, parestesias, hipoestesias, crisis convulsivas, etc. Y por ejemplo, otro tipo de cefalea, que es la cefalea por migraña. La cefalea de una migraña típica es prácticamente el paciente te va a referir que es una cefalea, un dolor de cabeza que es prácticamente la mitad del cráneo, que es pulsátil, que se relaciona o se desencadena con ciertos consumos de alimentos como el chocolate, el vino, el alcohol, las desveladas, el tabaco. Y las cefaleas por migraña en un principio también pueden ceder únicamente pueden ceder a la ingesta de analgésicos. Entonces, en conclusión, una cefalea tensional es intermitente, una cefalea por migraña también es intermitente, pero una cefalea por un tumor, una vez que inicia, va a ir avanzando o empeorando de forma progresiva. Ya no se va a quitar, a diferencia de las otras cefaleas que te acabo de mencionar. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, algo? No, doctor. Ok, bueno, si no hay ninguna otra pregunta o duda, pues ahorita damos por terminado el tema del día de hoy. Por la tarde, en cuanto me desocupe, les envío por Classroom las diapositivas y les envío el tema de la próxima semana para que vayan realizando sus tareas. Acabo de ver hace un rato que ya creo que ya todos me mandaron sus equipos para ir prácticamente ya nombrando qué equipo va a tener cierta patología para su historia clínica, que acuérdense que ese es su trabajo final, ¿ok? Entonces no sé si hay preguntas, dudas antes de terminarle. No, doctor. No, doctor. Ok, bueno, pues entonces si no hay preguntas o dudas, ahorita por mi parte es todo. Al rato entonces le mando lo que vamos a ver la próxima semana y al término de la clase les voy a traer unos casos clínicos, unas preguntas de opciones múltiples para que ustedes vayan participando y se vayan familiarizando con la pregunta, bueno, con caso clínico y respuesta, porque el próximo examen es prácticamente con esa finalidad. Ya como estamos viendo más patologías, van a venir casos clínicos y preguntas de opción múltiples, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, pues entonces nos vemos para la próxima semana y al rato les mando la información. Cuídense mucho, sean felices. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.